dentista y estoy todavía dolorido. Así que ahora en un rato me conecto con la computadora, estoy recién levantándome y con el celular, por eso. Tranquilo, Emi, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir hablando. La cosa es, digamos, como después de del momento del examen y demás, reencontrarnos con nuestras charlas, ¿sí? Ahora puntualmente estamos hablando de todas las herramientas estas de lo que sería nuestra tercer unidad, que es la unidad de Lean Manufacturing, digamos. Ahora vamos a explicar qué es eso, ¿no? Eh, Sí, lo tenemos que entender como un, esto de Lean Manufacturing, digo, ¿no? Como, como un proceso que es sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que tiene una forma, ¿eh? Que tiene una forma de hacerse. Sistemático quiere decir eso, que es un sistema o metódico, que tiene un método, no es una cosa tirada de los pelos, tiene una forma de hacerse. Nosotros vimos ya en la materia pasada, y algo también charlamos acá siempre de lo mismo, esto de la mejora continua, ¿no? Para este tipo de enfoque, la premisa cuál es, que todo se puede hacer mejor, ¿eh? En eso radica la mejora continua, todo se puede hacer mejor de lo que lo hacemos. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos a que algo está muy bien hecho, que funciona, digamos, como un relojito la organización, cuando digo la organización piénsenla ustedes como ustedes la quieran interpretar. ¿Sí? La organización puede ser Volkswagen, como puede ser un taller, como puede ser nuestra empresa de logística, como puede ser una cadetería de motos. La organización es cómo funcionan los recursos de un negocio para obtener el mejor beneficio. Eso es la organización. Yo tengo alguien que vende, alguien que compra, alguien que atiende al cliente, alguien que factura, alguien que realiza el trabajo operativo, en el caso nuestro suponemos en la parte del taller, uno o más personas, ¿sí? Hay una coordinación de los trabajos, este trabajo entró primero y hay que hacer este tipo de trabajo o de este tipo de tareas, ¿sí? Y alguien lo va a estar coordinando y se necesitan este tipo de repuestos y se necesita este tipo de lugar también, porque de acuerdo al trabajo seguramente un auto va a ir a la zona de tren delantero. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de Norauto? ¿Sí? Que tienen una disposición física donde en un lugar se hace, por ejemplo, el cambio de neumático, en otro lugar se hace el balanceo, en otro lugar se hace la alineación. Podemos tener un lugar de electricidad donde se cambian las bujías, los cables, ¿sí? O se puede hacer la parte de audio. Entonces, alguien tiene que estar coordinando eso. Eso es la organización. Y no puede estar desconectada, digamos, los sectores no pueden estar desconectados en una organización que pretenda funcionar bien. ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que hicieron los japoneses en ese sentido? Siempre con la premisa de que todo puede mejorar. El todo puede mejorar, ¿qué significa? Que si yo mejoro mis operaciones, mejoro mis tiempos, mejoro mis inversiones, mejoro mi espacio de trabajo, puedo mejorar, puedo mejorar el resultado del negocio. ¿Sí? Los japoneses hicieron, a través de estas herramientas, mucho enfoque en algo que las oportunidades de mejora la empezaron a buscar a través de lo que ellos llaman desperdicios, ¿sí? Desperdicio. Los japoneses tienen una palabra específica para llamar al desperdicio que se llama muda. Muda. ¿El muda qué es? Lo que uso de más. ¿Y qué puedo usar de más? El tiempo, el espacio, la cantidad de recursos, el dinero. Entonces, a través de todas estas herramientas de Lean Manufacturing que se llama, y les pido por favor que vayan leyendo el material que yo les he puesto y estas dos clases o tres clases, que tanto esta como la que sigue y la otra, vamos a hablar de esto puntualmente,
para ver alguna de las herramientas. No vamos a poder todas, porque son un montón de herramientas. Un montón de herramientas, ¿por qué? Porque hay herramientas que van hacia el control del tiempo operativo, ¿sí? Hay herramientas que van apuntadas a la calidad, o sea, cómo mejorar el tiempo, cómo mejorar la calidad, cómo mejorar la logística. Han estudiado todo. Y hay diferentes herramientas, ¿sí? Para cada momento, o para cada sector, o para cada análisis. Nosotros vimos algunas, ¿no? Nosotros vimos el círculo de Deming, ¿recuerdan? Sí, profe. Bueno, y también vimos el diagrama de Ishikawa, ¿no? Teníamos un problema. Bueno, ¿cómo volvemos a buscar qué es lo que causó el problema? Son dos herramientas, hay muchísimas herramientas, ¿sí? Esas herramientas están como muy enfocadas a la calidad, pero hay un montón de herramientas que están enfocadas a, bueno, ¿cómo mejoro yo permanentemente las operaciones? Cuando digo las operaciones, la operación no es solamente una cuestión de fabricación. Las operaciones son sectores dentro de la empresa que tienen que funcionar bien interrelacionados, bien aceitados, como el motor de un auto. Si yo Y no ahí tenés, profe, la diferencia entre lo que son las industrias orientales y lo que son las nuestras, por ejemplo. Porque ahora los chinos también están ahí palo a palo con Japón. Sí. Y las empresas de ellos, las fábricas, y eso nada que ver a lo que vemos nosotros. Franquito, esto yo hace un ratito hablé de lo que es la filosofía oriental o de cómo piensan los orientales. Hay una diferencia sustancial, creo yo. No viví ni en China ni en Japón, solo hablo de lo que me ha llegado a través de lo que he leído, a través de lo que he escuchado, y que el régimen, ¿no? El régimen en China tal vez funciona de otra manera en términos de la presión que hay con la disciplina. A mí me parece, y por lo que yo tengo entendido, en Japón la disciplina está más incorporada, tal vez también la incorporaron de una manera rígida y empezó a formar parte de cómo se mueve la sociedad japonesa en ese sentido. Son extremadamente cumplidores de las normas, extremadamente. Yo les voy a compartir, hoy se los voy a subir al campus y les pido por favor que lo miren. Un video que, a ver, no lo quiero poner ahora para compartir porque nos sacaría tiempo de lo que tenemos que hacer nosotros, por lo menos llevar a cabo esta charla, pero es fantástico. Es un muchacho que tiene algunos años más que ustedes, descendiente de japoneses, que nació en Colombia. O sea, es una persona que tiene incorporado en su forma de pensar y en su forma de vida las dos culturas, la cultura latina, la cultura occidental americana, que no es lo mismo que la occidental europea, y la cultura japonesa. Y este pibe, pues yo le digo pibe, debe tener 30 años como mucho, digamos, hace un monólogo, es como un stand-up, pero da conferencias, digamos, no lo hace en un bar, da conferencias por todo el mundo. Y, digamos, él reflexiona a través de comparar cómo es la cultura americana, tanto la argentina como la colombiana, como la que ustedes quieran, con respecto a la cultura japonesa. Y el foco del análisis es la disciplina, ¿sí? No la inteligencia, no la brillantez, no la creatividad. Eso lo tenemos nosotros. Lo tenemos, pero no tenemos disciplina o tenemos muy poca. Los japoneses no son tan brillantes porque, como les vuelvo a decir, ellos no inventaron todas estas herramientas. Estas herramientas existían, fueron desarrolladas en América del Norte, en Estados Unidos.
Y los ingenieros americanos viajaron a Japón posguerra, post Segunda Guerra Mundial, en un Japón en ruinas, a ayudarles a los japoneses a reconstruir su país, a reconstruir su industria. Para lo cual, ya después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, ¿sí?, se movía en una economía que no era igual a la de antes, donde empezaba a haber competencia. ¿Y dónde radicaron el estudio de la competencia? Ser mejores a través de la calidad. Estos ingenieros americanos, Deming, por ejemplo, uno de los casos, llevaron un montón de herramientas a Japón y le dijeron, si ustedes hacen esto, si controlan de esta manera, si intentan que las fallas no se repitan, si intentan achicar los tiempos, van a ver cómo la producción y las ganancias van a empezar a crecer. Y resulta que los japoneses invirtieron tanto esa matriz, la hicieron tan propia, yo no digo que haya sido por convencimiento absoluto de todo el mundo en las preliminares, ¿no? Seguramente debe haber habido mucha presión, mucho hostigamiento, entiendo yo o creo yo, no lo sé, para que se cumpla. Hay que hacer esto y hay que hacer esto, no hay medias tintas. Todo, hay órdenes que no se discuten, menos digamos, en una cadena de mando, ¿no? Y los japoneses en ese sentido son digamos, como muy verticalistas, digo, ¿no? Verticalistas en el sentido hasta militar de la palabra, ¿eh? Hay una cadena de mando, hay que obedecer las órdenes. En ese obedecimiento de las órdenes radica que cuando nos ponemos de acuerdo, vuelvo a esa palabra que nombramos el cuatrimestre pasado que se llamaba procedimiento, ¿se acuerdan? Sí. O sea, procedimiento referido a cómo tenemos que hacer la operatoria en un sector en particular. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo tienen que hacerse las cosas? En ese sentido, deben haber sido tan férreos en el cumplimiento. No vuela mi imaginación, ni creo que es necesario ahora que definamos, bueno, cómo habrán hecho para. Son tan estrictos en el cumplimiento de lo que hay que hacer que han podido, digamos, mejorar al máximo esas herramientas, las han pulido de tal manera que esas herramientas funcionan y está demostrado que funcionan. Ahora bien, todas las empresas no están en Japón exclusivamente. Japón tiene empresas en un montón de lugares del mundo, inclusive en Argentina. Y yo no sé si funcionan exactamente igual que en Japón, pero les puedo asegurar que los métodos son los mismos que se utilizan en Japón, con gente argentina. Ahora bien, ¿qué pasa? El liderazgo, ¿sí?, la conducción, es posible que en algún momento sea de un argentino, pero ese argentino para poder conducir va a tener que dar sobradas muestras de que tiene totalmente incorporada la cultura. Y la cultura es la forma en la que la organización se mueve, se conduce. Generalmente cuando... Profe. Sí, Franquito. Por lo que yo conozco y por lo que vemos en tu materia y en otra materia más, la parte donde, digamos, la opinión del obrero, por decirlo de esa forma, donde la opinión del obrero cuenta es en un momento específico que se arma para eso. Se arma una reunión donde se escucha la opinión de los empleados que trabajan en ese sector, pero después la decisión siempre la tiene uno solo. A ver. Yo voy a decir que siempre fui una persona
que entendió, así me fue también, ¿no? Muchas veces mal, que la participación es determinante. Por un montón de cuestiones es determinante. Por un montón de cuestiones. Porque no es lo mismo que yo baje un modelo a replicar. Nosotros funcionamos de una manera, ¿no? Supongamos que estamos trabajando todos en una empresa y nosotros funcionamos de una manera. Esto pasa mucho ahora en las multinacionales. Y se los digo y lo conozco con lujo de detalle porque un montón de alumnos míos, es más, ayudantes míos de cátedra, están trabajando en multinacionales. Trabajaban en una pyme. Tengo un ejemplo de una chica que es ayudante mío en mantenimiento, en ingeniería industrial, en 5º año. La chica trabajaba en una fábrica, una pyme, que fabricaban membranas, ¿sí? Impermeabilizadores para la industria de la construcción. Bien, esta empresa, esta pyme, la compra un grupo internacional. Entonces pasa de ser una pyme, con todas las características que tienen las pymes, en su funcionamiento, medio anárquico a veces, todos corriendo atrás de la pelota, todos tratando de apagar incendios, a un funcionamiento con una estructura diferente. Y desde el día 1 que esta empresa tomó el mando de la pyme y la convirtió en multinacional, o la está intentando convertir. A ver, es multinacional porque los capitales son extranjeros, pero digo, el concepto de multinacional significa también que la empresa quiere ordenar las operaciones de una manera a través de nuevos métodos, de nuevas herramientas de control. Algunos lo llamarán Lean Manufacturing, algunos lo llamarán World Class, o sea, clase mundial, World Class Manufacturing le dicen, y otros Lean Manufacturing. Unos están, digamos, como más enfocados en las herramientas que desarrollaron los japoneses, otros están, o sea, esas mismas herramientas, pero con un concepto un poquito más occidental. Y resulta que cuando de golpe queremos empezar a cambiar la forma de la operación, cómo se controla, cuáles son los medios para controlar, cuáles son las tareas que antes hacía, por ejemplo, Adrián, y ahora no solo hace esas tareas, sino que hace otras, y que las tareas que hacía antes de una manera, ahora las tiene que hacer de otra manera, y le sumaron tareas, y además de sumarle tareas, le sumaron anotaciones y recolección de datos, y le han empezado a cambiar el escenario de trabajo, ¿sí?, por uno mucho mejor, pero diferente. Eso hace un montón de ruido. ¿Por qué? Porque hace que salgamos de nuestra zona de confort, se llama. La zona de confort a veces no es una zona cómoda. No es que nosotros estamos en una determinada situación o en un determinado trabajo solo porque estamos bien. Es porque estamos, a veces porque no tenemos otra. A veces es porque nos acostumbramos, porque nos queda cerca, porque tenemos amigos de toda la vida y trabajamos mal, no nos desarrollamos, no tenemos un buen sueldo, no nos tratan como corresponde, pero es a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa cuando empieza a haber un cambio de escenario? ¿Sí? Resulta que me cambian de planta física, me mudan del lugar donde estaba trabajando o me mudan de sector, empiezo a tener otros compañeros. Eso que hacía antes, resulta que el proceso tal vez es el mismo, pero ya lo tengo que hacer de otra manera. Me cambian la ropa, tengo otra manera de registrar mi ingreso y mi salida de la fábrica, ¿sí?, la fichada. Antes no registrábamos y teníamos confianza con nuestro jefe o con nuestro supervisor, y ahora tenemos que registrar cuándo entramos, cuándo salimos. Cuando accedemos a la máquina,
la máquina prensa, la máquina corrugadora, la máquina que hace envase de vidrio, la máquina PC, cualquier máquina donde tengamos que trabajar. Nos tenemos que registrar con un usuario. Todas esas cosas empiezan a meter condimentos que tienen que ver con el control. ¿Sí? Y más o menos yo le diría desde mi punto de vista que el control es una excelente herramienta, pero a nadie de nosotros nos gusta que nos controlen. Digo, es una excelente herramienta, bien, digamos, bien diseñada y con un objetivo, porque lo que nos permite hacer, y esto lo hemos hablado en nuestra materia del primer cuatrimestre, esto de verificar si donde queremos llegar estamos por el buen camino. ¿Se acuerdan? Torneamos un eje a 50, nuestra medida de 50 más menos 2 centésimos, por ejemplo, y estamos torneando y estamos controlando con el micrómetro para no pasarnos de la medida o para no quedarnos cortos con la medida. Estamos controlando el reloj, porque a las 19 nos tenemos que conectar a la clase. Hoy dijimos una cosa, ahora decimos otra, ¿no? A ver, ¿qué hora es? -5. Bueno, me faltan 5 minutos. Ponemos para hacernos un mate y estamos controlando el agua para que no se hierva, porque si no, no podemos tomar mate porque se quema la hierba. Ponemos una comida para que... Controlar es una cuestión básica para verificar que lo que necesitamos hacer y aquel lugar donde queremos llegar, ¿sí?, está en nuestra ruta. Ahora bien, eso es una cuestión que la decimos, pero cuando nos toca a nosotros que nos controlen, mucho que no nos gusta que nos controlen. ¿Por qué? Porque tal vez no somos lo suficientemente disciplinados como para realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces necesitamos más control. Necesitamos más control. Estas herramientas, lo que hacen, o lo que intentaron hacer, y yo creo que lo consiguieron, es poner esa responsabilidad del control y del autocontrol en la gente. ¿Qué quiero decir? Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Para qué se usa un semáforo en una esquina? Para que se organice el tránsito. Muy bien, para que se organice el tránsito. Eso quiere decir que primero yo tengo que saber, yo, usuario, alguien que maneja un vehículo, tiene que saber que el semáforo está ahí para ordenar el tráfico o el tránsito, pero que tiene, digamos, no lo ordena de manera espiritual. ¿Por qué necesitamos un semáforo para ordenar el tránsito? Pregunto. Quiero que participen, empiecen a hablar porque ya me está doliendo la garganta. Porque si todos pasamos cuando queremos, terminamos chocando. O si esperamos a que haya algún huequito para meternos, terminamos todos chocando. Porque no sabemos ordenarnos solos. Ahí está. Miren, Franquito, cómo venís a poner algo de lo cual vamos a empezar a tirar. Lo mismo le diría yo, ¿por qué tenemos leyes? ¿Por qué existe el derecho? ¿Sí? El derecho como aquel cuerpo que a través de normas organiza el funcionamiento de una sociedad. Si lo bajo una fábrica serían los procedimientos. Tengo el manual o la política de calidad. Sigamos este razonamiento un cachito. Por ahí es un poco denso. Tengo la política de calidad, la Constitución, y tengo leyes.
procedimientos. ¿Las leyes para qué sirven? Para ordenar el funcionamiento social. ¿Por qué? Porque si no, cada uno de nosotros haría lo que se le ocurre. Si yo no pongo un semáforo, más como somos nosotros, yo he escuchado varias veces que en otros países, cuando un peatón llega a la esquina y quiere cruzar, el tránsito para y deja pasar al peatón, ¿sí? A la persona que va caminando. Bueno, acá eso no pasa. No pasa a veces ni con semáforo. Y no es que la ley no lo dice. 24.449, ley de tránsito. Ya se las compartí, los invito a que la lean. ¿Quién tiene prioridad de paso? El peatón. Salvo que venga yo manejando. Salvo que vengas vos manejando o yo. Claro. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, para ponerlo con otro ejemplo, un empleado en una fábrica que está armando una máquina, le tenés que explicar por qué se hace de esa forma lo que él tiene que hacer, porque él no diseñó la máquina. Tal cual. Él es el que la arma, pero no es Por el que supuesto. la diseñó. Sí, tal cual. Ahora bien, fíjate, vamos a retomar esto del semáforo. Para que un semáforo tenga sentido, las personas que van a utilizar el semáforo tienen que saber para qué está el semáforo y qué pasa cuando el semáforo cambia sus colores. No es lo mismo el semáforo en rojo que el semáforo en amarillo que el semáforo en verde. ¿Sí? En la industria es lo mismo. La primer parte, que es la capacitación, donde claramente hay que explicarle a las personas algo general como la política de calidad, como la política de seguridad, como el procedimiento, y algo específico como es cuándo tiene que apretar el botón de parada, cuándo tiene que apretar el botón de marcha, cuándo tiene que contar, cuándo tiene que medir. Todo eso está escrito. La gente tiene que saber para qué hace las cosas y por qué las hace. Acá es muy importante la parte de la capacitación, como decís vos. Importantísimo. Si yo pongo un semáforo, tengo que decirle a la gente, cuando está en verde usted puede pasar, cuando está en amarillo debe detenerse y cuando está en rojo no puede circular. Eso es la regla. Lo interesante sería, además de la regla, de ese sistema de luces, lo que se llama gestión visual, que también lo vamos a ver ahora o la clase que viene, porque está todo integrado a lo mismo, es ¿para qué? ¿Por qué cuando está en verde puedo pasar y por qué cuando está en amarillo debo detenerme y cuando está en rojo no puedo pasar? ¿Por qué? No solamente cuando está en verde usted pasa y cuando está en rojo no pasa. ¿Por qué no paso? ¿Qué es lo que puede pasar si yo paso en rojo? Digamos, esto es importantísimo, importantísimo en la capacitación. No solamente explicar y contar qué es lo que se pretende del puesto, sino por qué se pretende el puesto. ¿Por qué es importante que alguien haga algo de esta manera? No solamente que lo haga. Y acá vuelvo para atrás algunos pasos y voy a lo que vos planteabas, Franco, de la participación. Esto es recontra importante. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere migrar, o sea, cambiar a un nuevo método de trabajo, con otra, digamos, con una filosofía diferente a la que lo hacíamos antes, con una manera diferente de hacerlo, con una manera diferente de registrarlo, tiene que poder explicar claramente por qué y tiene que hacer participar a los demás. Yo soy un
amigo indestructible de la participación, yo. Lo cual no quiere decir que la participación por sí sola garantice éxito, ¿sí? Lo que garantiza, primero son varias miradas. No sé si han escuchado hablar en esta, bueno, ya Adriancito me dijo que no, pero en esta última etapa del aislamiento y de la pandemia y demás, como que en una primera etapa fueron los infectólogos los que asesoraron al presidente y que después eso se empezó a criticar porque lo que faltaban eran otros especialistas, no solamente infectólogos, sino economistas, sociólogos, digamos, integrantes de la mesa gremial, o sea, representando a los trabajadores, integrantes de la parte política, integrantes de las empresas. Una gran mesa que pueda analizar cada uno desde su especialidad cómo resolver el problema. Cuando la gente participa, ¿sí? Cuando la gente participa, y cuando digo la gente es lo que vos nombraste como el obrero, ¿no? Cuando la gente participa, también se empodera de los cambios. Digo, seguramente la gente que está en la línea de trabajo ve más y conoce más que el que dirige, por lo menos en ese instante. A veces el que dirige ha pasado por ese lugar y a veces no. A mí me tocó dirigir, por ejemplo, la última empresa donde trabajé 12 años, los últimos 8 años como gerente de toda la planta, ¿sí? En una especialidad que no era la mía. O sea, a mí me tocó conducir una planta de fabricación en la que yo nunca había sido operario, o sea, nunca había manejado esas máquinas, nunca había tenido suficiente experiencia con determinadas cuestiones de mecanizado y demás. Sin embargo, lo pude hacer ahora. Lo pude hacer porque entendí, no porque yo sea un fenómeno, lo entendí porque lo he estudiado también y porque he levantado teléfonos y porque me he dejado asesorar, que si la gente no participa de manera directa y ahí voy a lo que vos dijiste antes, Franquito, en proponer mejores alternativas a lo que uno piensa, yo pienso que el circuito de fabricación podría ser este, ¿sí? Tengo estos tiempos, tengo estos espacios, tengo estas máquinas, y yo pienso mi sistema de fabricación de una determinada manera, y lo largo. Si eso va en contra de cómo las operaciones se hacían habitualmente y la gente no está cómoda y la gente no se siente segura y la gente no se siente identificada con el método fracasa de plano. Por más que yo ejerza un poder militar, que haga lo que se fracasa. Entonces, ¿dónde está digamos, la virtud del líder en este caso? Es escuchar a todos, escuchar. Y eso no quiere decir, y ahí tomo lo que vos dijiste, Franco, pero le voy a dar mi mirada, no quiere decir que el gobierno es de todos. No quiere decir que si yo te escuché a vos y lo escuché a Emi y lo escuché a Adri y a Nico, pero yo decido, y por ahí no decido exactamente lo que vos me dijiste, no te estoy teniendo en cuenta. Digo, cuando hay un liderazgo, ese liderazgo es el que decide. Lo que no tiene que hacer el liderazgo es decidir sin escuchar y sin la participación. Si vos haces participar a los demás, por más que decidas que esa idea no es la mejor, ya lo hiciste sentir parte de eso. Y si no es la mejor su idea, decirle por qué no es buena la idea que tuvo. Tal cual. Si no, caemos siempre en el por qué sí o por qué no, y nadie se compromete con la empresa. Exactamente. Brillante. Brillante. No porque lo digo yo. Lo peor. Lo peor. Ah, así que lo decís vos.
Ponete la de sombrero vos entonces, se llama. Mirá, esto es tan importante, hacer que la gente se sienta parte de la operación. Mirá, yo puedo abrir el juego y explicar claramente cuál es el nuevo objetivo que tenemos. Vamos a suponer este caso que hablábamos hoy, que yo les contaba este ejemplo de esta pyme que la compra una multinacional, ¿sí? Y que naturalmente va a cambiar la forma de sus operaciones, porque los objetivos son diferentes, ¿sí? A ver, los dos tenían el mismo objetivo de base, que es ganar dinero, pero la multinacional tiene objetivos más puntuales, más específicos, más medibles, ¿sí? No solamente de cuánto dinero, sino de qué es lo que tiene que hacer cada uno, cómo lo tiene que registrar, cómo se tienen que controlar las operaciones, cómo se emiten los informes, cuándo, quién habla en cada reunión, quién es el que reporta, a quién le pregunto si tengo que saber algo. Cambia todo. Ahora bien, si yo voy a cambiar un proceso de fabricación, lo mejor, y se los digo yo como ingeniero industrial, que para la ingeniería industrial el análisis de los métodos de trabajo y la toma de tiempo son como el bisturí y la tijera para el cirujano. Cuando uno va a analizar un método con la intención de mejorarlo, necesariamente tiene que darle participación a las personas que participan en el método, que forman parte del método, que operan el método. Y después, una vez que escucha todo y se toma el tiempo y piensa y reflexiona y se queda con lo mejor, porque para eso decide, porque para eso está en esa posición, el líder es el que toma decisiones, ¿sí? Y tal vez no va a tomar la decisión de Franco en su conjunto, puede tomar una parte, o la decisión de Seba en su conjunto y puede tomar una parte. Una vez que toma la decisión, lo que tiene que hacer es explicarle a los demás por qué tomó esa decisión, pero explicarle no para darle explicaciones, sino para que los demás crezcan en el sentido de poder mirar el negocio de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente, si Franquito me dice, Néstor, yo creo que lo mejor es hacerlo de esta manera, con la mejor buena voluntad, con el mejor análisis, pero él lo que está mirando es esa parte del método donde él participa, ¿sí? La persona que tiene que liderar o que coordina está viendo otras cosas, está en otro nivel, pero no en otro nivel porque es otro nivel de persona, está más arriba, y el más arriba significa ver más. Esto se los digo para que ustedes lo reflexionen. Para mí es importantísimo que lo puedan vislumbrar esto. ¿Qué quiero decir? La persona que está en un organigrama, arriba, cuando digo arriba, hablo en la pirámide de decisiones, no porque sea más que los demás, ¿sí? Ve mucho más, ve más que esa operación. Ve la operación, ve el sector, ve cómo ese sector se relaciona con el otro sector, ve cómo ese sector puede aportar al conjunto del negocio, ve más cosas. Ve más cosas. Y por eso a veces estoy confiando, ¿no? Estoy planteando un escenario en el cual el que toma decisiones es una persona objetiva, ¿sí? Digo, que no tiene intereses particulares más allá de su función, o sea, que no está diciéndome, ¿no? Voy a elegir con esto porque me conviene por el otro lado a mí. No, estoy hablando del sistema, del conjunto organización.
esa persona ve mucho más panorama que la persona que está en ese puesto de trabajo específicamente. Esto me lo han enseñado en una empresa que se llama DuPont. Si quieren, después la pueden googlear. Es una empresa americana que está en todo el mundo, es la empresa que ha desarrollado el nylon, ¿sí? El freón, ¿sí? El gas que se usaba hasta no hace muchos años para el intercambio, digamos, para climatizar, el gas de los aire acondicionados, ahora se usa otro gas, el teflón, todos los polímeros plásticos que ustedes puedan ver alrededor de su vida, los ha desarrollado DuPont, todos. En un auto, toda la cantidad de plástico que hay en un auto la vende DuPont, todo. Así que miren si DuPont no ha sido una empresa desde hace 100 años que ha sido líder en el mundo, líder en desarrollo, no conozco otra mejor. Y me han formado con esa característica en términos de enseñarme cómo se lidera. Enseñarme por qué la persona que está arriba tiene que tomar decisiones escuchando a los demás. Pero escuchar a los demás no significa que yo haga todo lo que los demás me sugieren. Yo tengo que nutrirme de mayores visiones que la mía propia. Porque si bien yo veo mucho, puede que no vea todo. Y esos lugares específicos, la operación, los descansos, los lugares de descanso, dónde es mejor acopiar el material, por dónde es mejor que transite el material dentro de la fábrica, por qué el sector de chapa y pintura es mejor ponerlo acá que ponerlo allá. Tal vez yo no lo vea, yo tengo una visión tan amplia del negocio que tal vez no ve esa cosa específica. Entonces, para ver esa cosa específica, lo mejor es escuchar, es hacer participar a la gente. La gente además siente que es importante porque es escuchada. Y si uno puede lograr en ese mix de la decisión, digo, ¿no? Que algunas cosas que fueron sugeridas se hagan, tiene un impacto tan importante en el éxito porque la persona que la sugirió, o el grupo de personas generalmente que lo sugirieron, van a sentir que es un logro personal, es un aporte propio. Entonces es difícil que vayan contra lo que dijeron. ¿Entienden? Si yo te doy participación a vos, Franquito, y te digo, che, vamos a coordinar las clases de otra manera, por decir algo, y vos me sugerís un montón de cosas, y yo las acepto, después te va a costar mucho a vos ir en contra de lo que vos dijiste, porque vas a quedar en evidencia. Entonces, ¿es importante la participación? Definitivamente. Empodera a la persona, la hace sentir bien, útil. Si yo la capacito, la incorporo al sistema de decisión, le doy responsabilidades, le digo, vos tenés la responsabilidad de parar la máquina cuando entendés que el producto que está saliendo no está bien. Nadie mejor que vos lo puede hacer. Estás en la primera línea, yo como gerente, lejos, en mi oficina, mirando otras cosas, no voy a esperar que vos me vengas a decir, che, Néstor, ¿sabés que la máquina hace media hora que está sacando producto mal? ¿Qué hacemos? ¿La paramos o no la paramos? No. Yo te tengo que dar el poder a vos de poder tomar decisiones en tu línea de trabajo, en tu nivel, ¿sí? En lo que es tu tarea. Pero darte poder ahí. Para dar poder hay que enseñar. La regla tiene que ser bien clara de lo que hay que hacer y de en qué momento vos tenés que ejecutar ese poder. Vuelvo al Y semáforo. aunque no se pueda hacer lo que se quiere, digamos. Por ejemplo, vos me decís, ¿dónde es mejor poner el taller de chapa y pintura? Por ahí yo no puedo cambiarlo de lugar. Entonces, traer al chapista y decirle, bueno, la verdad que no podemos cambiar de lugar, pero ¿qué podemos hacer para acondicionar el lugar que tenemos?
Exacto, exacto. Participación, escuchar. En ese sentido, los japoneses han sido tremendamente innovadores, pero tremendamente innovadores. Le han dado la posibilidad al operador de línea de tener poder sobre la línea. Obviamente, poder con responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad qué significa? Que los límites del resultado, cuando digo los límites del resultado, piensen en, vuelvo a la operación esa que estábamos en el torno mecanizando, porque es algo bien visible. Si yo, operador del torno, tornero, estoy midiendo y veo que con la pasada que tengo calculada, velocidad, avance y demás, se me está yendo de medida la pieza, tengo que interrumpir el proceso, lo interrumpo yo, no estoy esperando al encargado que venga a decirme, che, para el proceso. Lo interrumpo yo y doy aviso. ¿Sí? Pero para yo tener ese poder, entre comillas, la palabra poder, ese nivel de decisión, alguien me tiene que haber enseñado no solo a hacer la tarea, no solo a controlar la tarea, sino explicarme por qué cuando me voy de medida, eso está mal. No es nada más que vos tenés que tornear a 50 porque yo te lo digo. Es tan importante que esa persona sepa por qué es importante la medida que tiene que respetar, porque ese eje va en un alojamiento que tiene tal tolerancia, que va en el extremo de una rueda, o que va en una cortadora de pasto, una máquina de fiambre o lo que sea, que si se pasa de medida, tiene un problema real. Seguridad operativa, un tipo se corta un dedo, resulta que la cuchilla de la máquina de cortar pasto vuela, lo que sea. Es importantísimo explicar por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas, ¿sí? Y en esto los japoneses han sido formidables, con un montón de métodos, un montón de herramientas de estas que yo tenía la intención de empezar a compartirle. A ver, que se las compartí por el campus, pero que tenía la intención de que las empecemos a charlar. Son herramientas que parecen, cuando uno escucha las palabras, ¿no? Lean Manufacturing, las 5 S, el Kanban, el Pokayoke. Claro, como son todas palabras japonesas, parece que fueran SMED, parece que fuera de otro planeta. Y son las cosas más sencillas de entender, pero también las más difíciles de realizar. ¿Por qué? Porque son cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados. No porque no tengamos la capacidad, porque no tenemos el hábito. Entonces, para que esas cosas funcionen, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma, entre comillas, de ser. Miren, no sé si han podido ver o si en algún momento han escuchado lo de las 5 S. Las 5 S. A ver, las 5 S es la piedra fundamental. Cuando digo fundamental quiere decir que es la que funda, la que está por debajo de todo. De todas las herramientas de Lean Manufacturing, es la básica de lo básico. ¿Qué significa que sea lo básico? Es cualquier cosa que yo quiera hacer en términos de organización, mejora, cambio de hábitos, rutinas, tengo que empezar por ahí. No puedo hacer una casa, supongamos una casa
con una estructura, una casa importante, de más de 2 plantas y demás, si no tengo buenos cimientos? Yo no puedo hacer una casa de 3 pisos, pongo 4 palos y ahí empiezo a levantar losa, paredes, columnas. Está fundada en 4 palos, se viene abajo. En el criterio de las herramientas de esto que se llama Lean Manufacturing y que hemos hablado y que me gustaría que ustedes puedan leer un poquito para que se hagan la idea de ¿qué es Lean Manufacturing? ¿Qué significa? Proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación de actividades que no agregan valor. Proceso sistemático y continuo de reconocimiento de actividades que no agregan valor. No es un versito ni es una oración, pero es importante que entiendan para qué sirven todas las herramientas de las que vamos a hablar. No sé si vamos a hablar de todas, sí se las voy a nombrar todas, sí les voy a dar material para que ustedes las reconozcan por lo menos todas, que sepan más o menos de qué se trata. Vamos a hacer foco en algunas, pero que lo más importante de esto es detectar a través de un proceso continuo, o sea, permanente y sistemático, o sea, con un método, no de cualquier manera, con un método, identificar y eliminar, escuchen esta palabra porque es importante, eliminar actividades que no agregan valor en un proceso. Pero como no agregan valor, implican esfuerzo y dinero. ¿Sí? Estamos haciendo cosas que no agregan valor. Por lo tanto, como las estamos haciendo, hay un esfuerzo puesto en eso y hay un dinero, un costo que se va con eso. No agregan valor. Entonces, Lean Manufacturing, esto que digamos, es difícil traducirlo, ¿no? Porque la traducción sería como manufactura esbelta o manufactura liviana, proceso de manufactura, ¿no? De fabricación que fluya, liviano, pero a su vez robusto, ¿no? Eficaz y eficiente. Lo que trata de hacer es munirse de un montón de herramientas de análisis que lo que hagan sean actividades que agreguen valor. Y si yo analizo las actividades, veo que siempre puedo hacer algo un poquito mejor que lo que lo hacía ayer. Mejora continua. El proceso que hacen los japoneses, y que deberíamos hacer todos, volvemos al círculo de Deming, esas 4 letritas, que es una cosa tan básica. Fíjense, ustedes estudiaron todos en colegios industriales. Acá no hay ecuaciones diferenciales, ¿sí? Derivadas, integrales, cálculo de superficie. No. 4 letras. P, D, C, A. Planifico algo, lo pongo a rodar, lo controlo y digo, a ver, ¿es lo que yo esperaba? No, me está fallando acá, no estoy consiguiendo esto. Listo. Lo reveo, ajusto y lo largo otra vez. Todas las veces que sea necesario. Eso es mejora continua. Siempre puedo mejorar algo. Siempre puedo mejorar algo. ¿Qué pasa? Hay un momento
y después tal vez se los vaya a explicar dentro de un par de clases con un gráfico, ¿no? Que por ahí se ve mejor, que es que cuando yo estoy muy mal, todo lo que hago me sale mal, cualquier cosa que mejore tiene un impacto importante, ¿eh? O sea, con muy poco esfuerzo puedo lograr una mejora. Ahora, cuando yo estoy muy bien, lograr una mejora ahí, muy pequeña, tal vez me implica un montón de esfuerzo o un montón de recursos. Se los digo así, después los voy a explicar en detenimiento y con un gráfico. Si yo estoy en una eficiencia de planta, vamos a poner, del 50%, o mejor dicho, les voy a poner el ejemplo de la cuarentena. Tengo la actividad económica al 50%. Quiere decir que hay un montón de fábricas, de comercios, de actividades que están paradas, la mitad. Reactivar para mí va a ser sencillo porque con que aumente un 10% que abra la puerta que le permita operar a los talleres mecánicos, a los abogados, a las veterinarias y a los psicólogos, rápidamente muy poca gente va a seguir estando sin actividad. Voy a poder volcar actividad rápido a la economía. Ahora, tener actividad no significa tener eficiencia. Cuando yo tengo una eficiencia muy baja, estoy torneando, tengo un mal inserto, una mala herramienta, y estoy torneando y resulta que solamente 4 de cada 10 piezas me salen bien, o sea, mi eficiencia es del 40%, tal vez con un cambio de herramienta yo rápidamente pueda ir al 80%. Cambié el inserto, cambié el tipo de inserto, tal vez, y rápidamente fui al 80%. Ahora, ¿el 80% es suficiente? Tal vez no. Y resulta que compro insertos más caros o cambio los mangos y ajusto el charrió o, no sé, cambio el plato y voy al 95%. Pero ya la inversión del 40 al 80 fue una, del 80 al 95 fue otra, y tal vez yo para mejorar de ese 95 al 98, la cantidad de inversión que tenga que hacer es altísima para mejorar poco. Claro, capaz que tengo que comprar un torno nuevo para poder mejorar ese 5%. Exactamente, brillante. Los últimos puntos de la mejora, cuando ya me queda muy poco, a veces son de una inversión importante. Lo cual no quiere decir, y este es el concepto de la mejora continua, que yo no pueda, a través de, vuelvo con esto, y es importante esto, chicos, a través de un proceso continuo y sistemático. Sistemático quiere decir a través de herramientas, a través de medidas, de controles, de verificaciones, de herramientas que me permitan ver la realidad no solamente por lo que yo pienso que es la realidad, sino de manera objetiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en calidad esto de lo objetivo es lo que puedo medir? O sea, ¿está bien o está mal? Es una sensación. Sí, yo creo que está bien. No, medilo y decime que está bien porque la medida es la que estamos esperando que aparezca. Herramientas que permiten a través de un, digamos, de un método, por eso se llama sistemático, tiene una forma, no es de cualquier manera, tiene una forma. Supongamos esa forma es, volvamos a pensar en la BTV, entramos con el auto, alguien
nos pide la cédula verde, nos registra, pagamos y entramos a la zona técnica. Eso tiene un método. O sea, tiene un método porque va estación por estación y aparte tiene un método porque en cada estación se hace algo de una manera específica. Se controla de una manera específica. ¿Por qué? Porque ese control lo que me va a decir es si lo que yo espero que pase está pasando en ese auto. Tiene que tener menos del 15% de deriva la alineación. Eso es lo que yo espero que pase, pero cuando yo mido puede tener un 20 y está mal. No, digamos, la decisión está bien o está mal, no es una cuestión, digamos, subjetiva en términos de a mí me parece que está mal, porque veo el volante que está fuera del eje, ¿no? Entonces está un cachito torcido, entonces digo, este coche está desalineado. El volante puede estar torcido y el coche puede estar alineado. Además, la forma de controlarlo siempre es igual en todos los autos. No es que en determinados autos de una forma y en otros autos distinto. Es lo mismo en todo. Sí, sí, porque lo que se respeta es el método. Eso es un método. Se hace siempre de la misma manera. Se controla siempre de la misma manera y los resultados son estos. En eso, los japoneses han sido tan respetuosos de los métodos, por esto de la disciplina, ¿no? Cuando han definido un método, lo han seguido de manera rígida hasta tanto se hayan dado cuenta que lo podían cambiar por algo mejor. Pero mientras no, es eso el método. Y todas esas herramientas lo que persiguen, ¿sí? Lo que intentan es, vuelvo a la palabra esta, eliminar las actividades que no agregan valor. Eliminarlas es eliminarlas. Vuelvo a este ejemplo de, ¿se acuerdan del diagrama de Ishikawa? Tengo un problema en la cabeza del pescado, después viene el cuerpito con las espinas, ¿no? Ese problema lo tengo que eliminar. Yo ese análisis lo voy a hacer intentando ubicar la causa que me genera ese problema para eliminarlo. Tiene que dejar de existir porque para mí es un problema. Y si es un problema, no me agrega valor y se me lleva esfuerzo y se me lleva dinero. El objetivo es que todo puede hacerse de una mejor manera. ¿Intentando qué? Bueno, algunas cuestiones de esto de los desperdicios, algunos en algunos lugares lo van a encontrar escrito como despilfarros, ¿no? Desperdicios, cosas que no me agregan valor y sin embargo están en la operación, no me dan, no recibo nada, pongo esfuerzo, pongo plata y no recibo nada. Bueno, el tema del tiempo, el tema de los tiempos, de las demoras, de los retrasos, es uno de los principales. Achicar eso al máximo. ¿Cómo achico eso al máximo? Tengo que estudiar las operaciones y ver en qué punto el tiempo es mayor que el que debería ser. Y acá hay un montón de cosas. Esperen que me está sonando esto. Discúlpenme, ¿eh? Acá hay un montón de cosas que participan, no es una. Entonces, una de las herramientas que puedo usar es diagrama de Deming, por supuesto, hay otras. Pero si yo pongo en la cabeza del pescado, en el problema, que el tiempo de producción es mayor que el que yo espero, porque lo calculé,
porque lo discutimos, porque todos opinamos y entendimos que a través de las interacciones de opiniones y cálculos matemáticos de la velocidad de las herramientas y demás, podíamos alcanzar este tiempo, no lo estamos alcanzando. Bueno, habrá que ver por qué, la causa, por qué no lo alcanzamos. Y ahí pueden haber montones de cosas. Falta de capacitación en el operario, falta del método de control adecuado, falla del sistema de control, en este caso el herramental de medición, detección tardía, exceso de movimientos, falta de espacio, falta de medios de elevación, de útiles de trabajo, de organización, de orden, un montón de cosas que implican retrasos. Ahora, en ese sentido, como les dije antes, todas esas herramientas que han desarrollado y que han mejorado y que han llevado al tope para que el mundo las copie e intente ser como son ellos, tienen una base que se llama 5S. 5S. ¿Qué significa 5S? Son 5 etapas que empiezan con S en la pronunciación japonesa, pero son 5 pasos para la resolución de un problema. Más que para la resolución de un problema, para establecer un ámbito propicio para que después yo pueda poner todas esas, vamos a decirlo de esta manera, la gran platea de fundación, las grandes zapatas de mi edificio sólido para que yo después pueda construir todo lo demás. Y son tan sencillas y tan básicas que, digamos, uno las nombra y dice, pero ¿con esto solo alcanza para después? Sí. El tema es que esas 5 S, que son cómo mejorar y cómo mantener las condiciones de la organización en orden y limpieza, cómo mejorar y mantener las condiciones de organización, de orden y de limpieza en los lugares de trabajo, en los puestos de trabajo, y el puesto de trabajo no es el torno, el puesto de trabajo no es solo el torno, no es solo el depósito, sino que también es la oficina. Tiene tanto impacto eso del orden y la organización, tiene tanto impacto, que una de las premisas es, y con esto, digamos, los dejo y el lunes que viene arrancamos de plano a hablar de todo esto y les pido por favor que como en varias semanas yo subí material de las 5S que les fui, digamos, agregando cositas para que ustedes lo vayan viendo, digamos, tiene tanto impacto esto del orden y la limpieza, tanto impacto, que si yo les muestro, pero cosas reales, cosas reales les voy a mostrar, cómo cambia la situación de un lugar limpio y ordenado, en cuántas cosas mejora el sistema y en cuántas cosas mejora la producción. Y cuando digo producción, la producción tiene que ver con un bien o con un servicio. O fabrico algo, u ordeno algo en una estantería, o me aseguro cuando estoy haciendo un trabajo electrónico de hacerlo de la mejor manera posible. Incluye el orden dentro de la computadora, incluye la organización
de cómo tengo mis archivos, de cómo tengo identificadas mis carpetas, de cómo hacer atajos rápidos para no perder tiempo, si yo tengo que ir siempre a un archivo que está en una ruta o path que se llama en 7 clics. ¿Cómo hago para simplificarlo a un clic? Obviamente pongo un acceso directo, ¿no? Hay Eso un es ejemplo, profe, que me pasó hace poco. Entré en un trabajo en un negocio de motos, ¿viste? Y teníamos muchos cascos, pero todos mezclados. Entonces venía un cliente, te pedía un casco de tal color y tal talle, y tenías que mirar caja por caja a ver si tenías. Entonces agarré y una pavada, porque no hice nada extraño, pero en un Excel me puse qué stock de casco tenía de cada modelo y cada color. Entonces, tan simple como ir a la computadora, no tiene ninguna fórmula, ninguna función, nada. Pero entras y mirás, a ver, este casco en negro tengo uno en talle XL, ponele. Y lo tenés ahí. Y ahorrás un montón de tiempo. Te felicito. Vos mismo acabás de decir, no es ninguna ciencia. No lo es. No lo es. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaban ustedes cuando tenían que ir a buscar el casco ese que le pedía el cliente? Antes de... Mucho. Y aparte quedás mal con el cliente porque no tenés ni idea si tenés o no. Pero no lo dudes. No lo dudes. Acá no es solamente hacerlo rápido. El resultado es también que vos le estás vendiendo un servicio a alguien. Lo atendés bien y aparte el tiempo del cliente vale también. ¿Sí? Yo voy a un lugar y pido un casco y espero que, como dice Franco, alguien se haya tomado el trabajo de tener los cascos ordenados por marca y por talla y por color en un depósito, pero que aparte lo pueda ver en un sistema. Yo a eso lo único que le hubiese agregado es la posición, dónde está cada uno. Miren, estantería, primer estante, segundo estante, tercer estante, cuarto estante, quinto estante. ¿Cuántos cascos entran por estante? 4. Bien. El estante de arriba de todo es el estante 1 y tiene 4 posiciones, A, B, C y D. El estante 2 lo mismo. Entonces, un casco que esté arriba de todo, como número 3, va a tener la posición 1C. 1C, tal casco. Yo busco, hay un XL de tal color, de tal marca. Está en 1C, rápido, va, lo agarrás en 1C, ni pensás. Eso, entre otras cosas, es lo que promueve 5S ya mezclado con otro tipo de herramienta. Pero la base 5S, orden, orden. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Grábense esta frase en la cabeza hasta el lunes que viene. Ahora vamos a cortar. Grábense esta frase en la cabeza. 5S. Tengo lo que necesito tener, lo que no necesito no lo tengo que tener. Me quedo con lo que necesito tener y lo que no necesito lo tengo que sacar. No forma parte. Nosotros somos de guardar el toma que se rompe porque si en algún momento capaz que lo necesito, ¿sí? Cambio una instalación y me quedo con la pieza vieja, los pedazos de alambre lo doblo y lo guardo en un cajón, todo así. Después no usamos nada de eso. Eso ocupa espacio. Y el espacio es caro. Y el desorden es más caro todavía, porque yo puedo tener un montón de cosas guardadas que dije, las voy a guardar porque en algún momento las voy a utilizar. Resulta que cuando las voy a buscar no las encuentro y compro una cosa nueva. Con lo cual están guardadas de vicio. Orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Piensen en un tablero de herramientas, ¿sí? Piensen en un tablero de herramientas donde cada herramienta tiene su silueta pintada
y yo rápidamente, si me falta una herramienta, me doy cuenta. Eso también es gestión visual, se llama. El lunes que viene vamos a empezar a mezclar todas estas herramientas y van a ver que son herramientas recontra sencillas, recontra fáciles, pero que el problema es usarlas. Y no solo usarlas, sino ¿saben cuál es la cuarta de las S's? Las puso creo que Lautaro ahí en el chat. Ah, bueno, no lo vi. No lo vi. A ver. Orden, limpieza, estandarización y disciplina. Bueno, la palabra disciplina, ¿vieron, no? ¿Sí? La palabra disciplina, qué importante que es. La primera S es la clasificación. Yo se la digo en este orden. ¿Sí? Clasifico. Esto me sirve, esto no me sirve. Esto lo uso, esto no lo uso. Esto lo uso todos los días, siempre. Esto lo uso todos los días, pero no tan habitualmente. Por ejemplo, esto lo uso todos los días, siempre. ¿Sí? Esto. La impresora no la uso todos los días, siempre. Puedo que la use todos los días, pero por ahí 1 o 2 veces por día. Con esto escribo todos los días, todo el día. Y hay otras cosas que no las uso todos los días. En la clasificación es, ¿qué es lo que necesito tener y qué no necesito tener? Lo que necesito tener, hay cosas que son de prioridad 1 y cosas que son de prioridad 2. Las que son de prioridad 1 las tengo más cerca. Las que son de prioridad 2 las tengo más lejos. Y las que no necesito no las tengo. Se van. Se van. Eso es la clasificación. La segunda es darle un orden. Un orden. La tercera es mantener limpio. La cuarta es estandarizarlo. ¿Qué quiere decir estandarizarlo? Hacerlo metódico. Eso es como debe ser. El estándar es la forma que adaptamos para llevar a cabo lo hacemos así, es el procedimiento, ¿no? El estándar es el procedimiento. Y la quinta S, ¿saben cuál es? La disciplina para cumplirlo todos los días. Es muy sencillo y muy complejo. Es fácil decirlo, fíjense que no estamos hablando de nada del otro mundo, ¿no? Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Disciplina para hacerlo siempre. Chicos, les mando un abrazo. Vamos a cortar ahora. Bueno, detengo la grabación.